¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. ¿Qué está pasando en Bolivia? Han bajado la calificación de la economía en la parte crediticia del Estado Plurinacional de Bolivia. Se ha hecho noticia como la calificadora internacional Standard & Poor's ha evaluado a Bolivia en una baja de su capacidad crediticia de B- a CCC+. ¿Qué significa esto? Significa que se evidencia nomás que la economía boliviana, la principal misión que tenía el presidente Luis Arce Catacora, no se está llegando a cumplir, no se está llegando a concretar. Esta calificadora internacional ha rebajado la evaluación crediticia de Bolivia y ha tomado en cuenta 4 aspectos, sobre todo los desacuerdos políticos dentro del propio movimiento al socialismo, pero más importante aún, las deudas sobre la liquidez para cumplir la deuda externa. A la vez también ha tomado en cuenta el criterio de la caída de exportaciones de gas y finalmente la falta de transparencia por parte del Banco Central de Bolivia con relación a los datos económicos del país. Se ha manejado también, se habla de que la economía boliviana es una economía sumamente nominal. Manejamos finanzas nominales de ceros y unos, de números que están en tu celular, están en la computadora, pero jamás vemos en físico ese dinero, ¿no? No tenemos la certeza de las reservas físicas probadas. Entonces, esto demuestra una vez más que lamentablemente no se está cumpliendo el objetivo principal y en realidad el único objetivo que tenía el gobierno de Luis Arce Catacora: recuperar la economía boliviana. Es una alerta, sin lugar a dudas, la calificación negativa que realizó esta justamente calificadora de riesgo de los países. Esto implica que Bolivia dejaría de ser un estado solvente, que no tenemos las reservas suficientes para pagar nuestras deudas internacionales. Eso en el ámbito estrictamente económico del país, que por supuesto afecta el desarrollo económico, político, social, cultural, porque pone en riesgo, lo vuelvo a decir, la principal misión que tenía el gobierno de Luis Arce Catacora. También se ha hecho viral un video en el cual el vicepresidente del estado, David Choquehuanca, hace referencia a que no tendríamos dinero ni para pagar aguinaldos. Más allá de la temporalidad de la fecha que habría dicho esto el vicepresidente David Choquehuanca, sea el año pasado, sea este año, llama poderosamente la atención y se ha comparado sus declaraciones con las declaraciones del ex presidente Carlos Mesa, quien dijo clara y abiertamente en transmisión nacional al pueblo boliviano: señora maestra, le pago una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano, dijo Carlos Mesa en su momento de presidente. Y ese recuerdo nos trae nuevamente y nos retrotrae a las declaraciones públicas emitidas por el vicepresidente del Estado, indicando que no existiría dinero ni para pagar los aguinaldos, ¿no? Entonces vemos que la principal tarea, la tarea económica, es una falencia actual del gobierno de Luis Arce, que se jacta de ser, y él mismo se ha autoproclamado como académico, como creador del modelo económico, social, comunitario, productivo, como gran economista, y pues afecta que
se esté dando esta situación económica. ¿Por qué? Porque si analizamos en perspectiva regional, ese fue el principal problema, el económico, el que llevó a, por ejemplo, en Argentina, escoger a un Javier Milei, un economista estrambótico que su principal punto de referencia en su campaña y su principal eje articulador político siempre fue el ámbito de atacar a la inflación que se desarrollaba allá en Argentina, atacar los indicadores económicos, los problemas económicos no resueltos por el gobierno de Fernández dieron al final del día la victoria electoral a Javier Milei en segunda vuelta allá en la hermana República de Argentina, ¿no? Entonces preocupa eso en la militancia del movimiento al socialismo, puesto que la incapacidad de Luis Arce Catacora en el eje económico puede generar ciertos discursos políticos incendiarios que finalmente castiguen al movimiento popular, como se piensa puede afectar también en Argentina con Milei de presidente, ¿no? También se ha pues generalizado una suerte de comparación entre lo que el presidente Luis Arce Catacora dijo hace algún tiempo: yo soy un académico, yo soy profesional, vanagloriando sus propios logros, si se quiere, académicos, intelectuales, en un claro ataque a Evo Morales, ¿no? Tratando de indicar que él sí es profesional, que él sí es catedrático, que él sí da clases, y que Evo Morales no, es un ignorante, es el indio ignorante, ¿no? Haciendo también una coincidencia con el discurso que se tenía los 14 años de Evo Morales de ciertos sectores recalcitrantes de la derecha que afirmaban que Evo Morales era un ignorante, ¿no? Llama poderosamente la atención que ese discurso nuevamente esté volviendo y esté siendo promovido por los niveles gubernamentales, puesto que el vocero presidencial Jorge Richter, que viene a ser la voz del presidente del Estado, también ha referenciado, ¿no? Saliendo en defensa de sus hijas: mi hija escribe en el periódico La Razón, mi otra hija también escribe en el periódico La Razón, y yo escribo en múltiples periódicos del país. Esa es la formación que yo les he dado a mis hijas, ¿no? Son situaciones que coinciden, tanto el presidente como el vocero presidencial, de vanagloriarse a sí mismos, tratando de mellar a el movimiento campesino, el movimiento popular, tratando de decir: nos han gobernado todo este tiempo unos ignorantes y ahora estamos gobernando nosotros, los intelectuales, los académicos, los que escribimos en los periódicos, los docentes universitarios, ¿no? En una clara posición aún colonialista de entender la realidad sociocultural de Bolivia y, en todo caso, de entender su lugar en el proyecto político, ¿no? Los intelectuales, los académicos, con Evo Morales siempre han entendido su lugar dentro del proyecto del movimiento al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, y su lugar era de apoyo, de acompañamiento, como en su momento lo expresó también García Linera, ¿no? En ningún momento los intelectuales, los académicos intentaron durante las épocas de Evo Morales de adueñarse del proceso estrictamente indígena, un proceso cuyos propietarios son los movimientos sociales, son las organizaciones sociales, es el movimiento indígena, originario campesino, es el sujeto conductor de ese proceso, ¿no? Lamentablemente esto está cambiando con el gobierno de Luis Arce y se está virando a esta suerte de confrontaciones y tratar de adueñarse del proceso de cambio de la mano de los dichos, por ejemplo, del presidente, que ejemplifican aquello, y las declaraciones de su vocero presidencial, que viene a ser la propia voz del presidente. Por otro lado, en el ámbito del Tribunal Supremo Electoral tenemos, pues, en principio un informe de el CIFDE, que es la instancia que acompañó a justamente el Congreso de la Ucaeña desarrollado el 3 y el 4 de octubre. Un informe, el 302, que
Posteriormente pasa a sala plena del Tribunal Supremo Electoral y se emite una resolución. En esa resolución se determina que, entre otros 5 puntos de su parte resolutiva, que se debiera volver a hacer el Congreso de la UCN. No habla en ningún momento de anulación, simplemente indica que 5 dirigentes, incluido Evo Morales, no habrían cumplido un requisito estrictamente formal, que es la presentación de un certificado de militancia. Ahora bien, no se dice cuál es en específico ese certificado de militancia, pudiendo haber sido el certificado Yo Participo, que está pues en la página web del propio órgano electoral de nuestro país. Bueno, sin embargo, ante ello, jamás se habla de un aspecto de anulación del Congreso de la UCN, y en todo caso lo que yo rescato de positivo de esta resolución, que a la vez también se ha vuelto a ratificar por el Tribunal Supremo Electoral, es que reconoce y le da un amplio blindaje legal, jurídico y también de legitimidad a la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo del 2017, ya que esta propia resolución del Tribunal Supremo Electoral indica y señala que esta dirección, a la cabeza de Evo Morales, sería la que podría convocar a un nuevo Congreso para subsanar estos requisitos de forma observados por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, aquel viejo debate que decía que Evo Morales no tiene por qué convocar al Congreso y demás, ya fue subsanado justamente por esta propia resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral, que le da amplio blindaje jurídico a Evo Morales para convocar a un nuevo Congreso. Entonces, estaríamos hablando de una resolución, digamos, en el ámbito jurídico, que pasa por la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo del 2017. Está reconocida, está blindada legal y legítimamente por el propio Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ante esta situación jurídica, por supuesto que existió la movilización popular, la movilización social. Es de lamentar la represión a simpatizantes y militantes del movimiento al socialismo que se dieron cita en puertas del Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de un uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de los manifestantes y, lo que es peor, una falta de desconocimiento del propio ministro de gobierno y del comandante general de la policía boliviana de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos de nuestro país, que nos obligan al Estado boliviano como país signatario a cumplir ciertos parámetros en, por ejemplo, intervenciones policiales, a cumplir ciertos parámetros en la tolerancia a la libertad de expresión de la protesta, por ejemplo, o el derecho legítimo de la protesta. Se han violado derechos humanos, ciertamente. Brilla por su ausencia la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Se han conculcado derechos de mujeres, de personas de la tercera edad, de jóvenes que en su momento apoyaron a Luis Arce Catacora para que llegue al gobierno, y que ahora este mismo gobierno es el que los reprime, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación sumamente dura, sumamente compleja, la que están viviendo los compañeros, compañeras en puertas del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, ya han sido pues brutalmente reprimidos y desalojados de ese lugar en específico, y pues múltiples asambleístas entre diputados y senadores se han pronunciado también con relación a ello. Se estaría hablando de violaciones a los derechos humanos, y pues es duramente reprochable y llama poderosamente la atención cómo la misma gente que apoyó y llevó al gobierno a Luis Arce Catacora ahora sea reprimida por su propio gobierno, ¿no? Es de lamentar, nuevamente lo digo, pero la lucha por
la recuperación de la conducción del denominado proceso de cambio sigue en pie, más firme que nunca, con la firme convicción de que los dueños legítimos de este proceso son todos los compañeros y compañeras del movimiento campesino, del movimiento indígena, y que el resto acompañamos, digamos, los citadinos, intelectuales, académicos acompañan, pero de ninguna forma pueden adueñarse de ese proceso, como sí lo están intentando hacer el presidente, en una pésima lectura política, el presidente Luis Arce Catacora, juntamente con otros ministros que pues ya han reprimido el Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos en el Alto, han intervenido con gases lacrimógenos y una represión a horas de la madrugada, que ahora vuelven a reprimir también a los propios militantes del movimiento al socialismo, con la utilización abusiva del poder público, y que ya no les tiembla la mano para anular a todo aquel que critique la conducción de nuestra revolución democrática y cultural. Desde La Paz, Bolivia, sede de gobierno, les habló Gabriel Villalba. Un gusto gigante. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, un saludo revolucionario a los pueblos de la Patria Grande. Nuevamente, desde Bolivia les habla Roger Wilcarani Morales. El gobierno de Luis Arce está tocando fondo y cada vez muestra su verdadero rostro. Cada vez se parece más al gobierno de la dictadura de Jeanine Áñez, quien en el año 2019 llegó a la presidencia mediante un golpe de Estado, que además masacró a nuestros hermanos en Guayán y Sacaba y en Sencata del Alto. El día miércoles 22 de noviembre sufrimos una brutal represión policial a la vigilia pacífica que se situaba en puertas del Tribunal Supremo Electoral, nuevamente exigiendo el respeto al Congreso Ordinario Nacional del Movimiento al Socialismo, que los 7 vocales se pasaron por encima un informe jurídico el cual recomendaba la aprobación del Congreso y, saliéndose de toda norma, lo han dado por nulo. En horas de la mañana, al promediar las 9, más de 200 efectivos policiales fuertemente armados han amedrentado contra la humanidad de las hermanas y hermanos que estaban en vigilia en puertas del Tribunal Supremo Electoral. La represión y los excesos de la policía fueron tan brutales que han arrastrado por las calles a nuestras hermanas mujeres de pollera. No les importó que algunas hermanas estaban con sus hijos y les han gasificado directamente en la cara. Les han quitado sus carpas, todos sus alimentos, todo lo que tenían para permanecer en la vigilia pacífica. Muchos hermanos han resultado con contusiones graves y con golpes. Claramente hubo una vulneración de los derechos humanos de nuestras compañeras y compañeros. Al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, lo menos que les importa es la vida y los derechos humanos, puesto que actualmente el oriente boliviano está sufriendo una tremenda quema de los bosques, la muerte de animales silvestres y además los efectos de la contaminación del aire. El departamento de Santa Cruz está en una especie de cuarentena. Los estudiantes no están pasando clases presenciales precisamente por la contaminación del aire, que no es limpio, que no es apto para la respiración. El fin de semana hubieron 10 fallecidos por la inhalación de este aire contaminado. Y a todo esto no hay respuesta efectiva del gobierno. No la hay porque estamos a más de 3 semanas de los incendios incesantes que están azotando no solo a la fauna y flora en el oriente boliviano, sino también a los hermanos que viven en las tierras bajas, que están suplicando la ayuda del gobierno insensible. Recuerdo muy bien
que el año 2019, muy similarmente, hubo un incendio en el oriente de Bolivia, donde el propio presidente del estado, el hermano Evo Morales Ayma, personalmente iba a los lugares afectados con todo su personal a coadyuvar con la contención de las llamas. Además, todo el pueblo boliviano recuerda el sobrevuelo del avión supertanker que fue gestionado por la presidencia del hermano Evo Morales Ayma, que despachaba hasta 70.000 litros de agua presurizada a las áreas afectadas, lo cual actualmente no vemos del gobierno. El irrespeto a las organizaciones sociales, el abuso de poder sobre los movimientos sociales están llegando a un punto sin retorno del pueblo humilde con el gobierno de la derecha Luis Arce. Y le preguntamos a Luis Arce, por supuesto, así nos paga toda la lucha del pueblo, quienes arriesgaron sus vidas incluso durante la pandemia del COVID para hacer campaña para que llegue a la presidencia. Así nos paga toda la lucha a todos los hermanos caídos en las masacres de Sencata, de Sacaba, pidiendo al gobierno de facto que llame a elecciones para elegir a un nuevo presidente. Así nos paga Luis Arce el haber confiado en él, llevándolo a la presidencia, cuando Luis Arce nunca tuvo una mínima esperanza en su vida de llegar a la presidencia por su propia cuenta. Y bueno, estamos completamente seguros que Luis Arce y David Choquehuanca pasarán a la historia como dos hombres traidores a los principios ideológicos del MAS y PCP, que lo intentaron proscribir, dos hombres que remaron contra la corriente de la mayoría de las bases del movimiento al socialismo, dos hombres que están destruyendo la economía de Bolivia, puesto que estamos volviendo a tiempos neoliberales, o bien ya hemos vuelto a tiempos neoliberales donde estamos viviendo a plan de préstamos, con una subida incesante de los productos básicos de la canasta familiar, donde ya no hay el mismo movimiento económico que tuvimos durante los 14 años de gestión de nuestro hermano Evo Morales Ayma, donde hay largas filas de los camiones de las flotas por el diésel, donde los comerciantes están buscando el dólar que se ha inflado. Bueno, los ataques cobardes, la gasificación, la represión policial extrema no es fortalecer la democracia. Si bien Luis Arce tiene un proyecto de renovación del movimiento al socialismo, la renovación no va por hacer descansar a los fundadores del instrumento político o querer eliminarlos políticamente e incluso físicamente, mientras que toda su gestión se limita a entregar las obras que el presidente Evo Morales había empezado. El pueblo boliviano es sabio. Estamos muy conscientes que los 14 años de estabilidad económica, política y social no vinieron fácil, que no nos cayó del cielo, no nos regalaron nadie, porque fue una lucha desde los años 80 en la defensa de la sagrada hoja de coca, la defensa por mantener nuestros usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios de Bolivia, la defensa del gas, la defensa del agua, la defensa de nuestros recursos naturales. Es por eso que nada nos cayó desde el cielo, porque lo defendimos con nuestras vidas, las vidas de nuestros antepasados, las vidas de nuestros abuelos, quienes nos inculcaron el espíritu de lucha antiimperialista, anticolonialista, de no claudicar en nuestros principios y valores indígenas, que los defendimos en las marchas, en las huelgas de hambre, en los bloqueos. Estamos seguros de que no nos van a arrebatar nuestro instrumento político. Nunca lo permitiremos. Un saludo muy cordial a todas las hermanas y los hermanos de la Villa. Hasta otra oportunidad. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?